¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Muy buenas noches, un gusto nuevamente saludarles. Mi nombre es Freddy Peña y estamos otra vez nuevamente aquí en la 930 Radio Costa Rica, un miércoles más a las 8 de la noche a través de estos medios tan importantes como lo es Radio Costa Rica y los diferentes medios cibernéticos que tenemos al alcance para llevar a ustedes este programa tan importante que tenemos. Vamos a seguir conversando con respecto al tema que hemos desarrollado desde la semana pasada. Vamos a ver hoy un tema bastante interesante. Vamos a ver lo que es la parte de la teología moral, por lo menos en lo que es por lo menos podríamos decir vicio o esta práctica del homosexualismo que muchas veces ahora es tan común que se preste, ¿verdad? El tema es un tema de actualidad. Básicamente es tocado todos los días y cada vez con más regularidad. Lamentablemente se nos ha hecho esta práctica tan común, ¿verdad? Que muchas veces pasamos por alto un montón de normativas que como personas morales, obviamente, dentro de esa teología moral que como creyentes y cristianos tenemos, muchas veces estas cosas se nos hacen, o estas prácticas que son bien condenadas y bien definidas dentro de lo que es el contexto bíblico, se nos hacen muy, muy familiares y hasta a veces también pues inconscientemente las aceptamos. Vamos a empezar de la mejor forma y es orando y pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe en esta noche y que podamos extraer de la palabra. Estos dos programas primeros, el anterior y tienen algo muy singular, amigos y hermanos, y lo recuerdo con el programa anterior, de que ustedes cojan lápiz, papel, este servidor y este programa Los Enigmas de los Tiempos, lo que quieren es que ustedes puedan documentarse de todo lo que son los versículos, ¿verdad? Y los datos bíblicos con respecto a este tema. No queremos que piensen que es algo ya personal, un criterio personal o homofóbico con respecto a las personas que tienen esta tendencia. No, sino que queremos única y exclusivamente hacer la relevancia, ¿verdad?, del caso del tema, porque si lo vemos en una forma pues actual, ni la biología ni la psicología ha podido explicar de una forma clara o dar respuestas claras hacia esta práctica, ¿verdad?, o hacia el origen de este dicho fenómeno que es el homosexualismo. Entonces urge que nosotros como personas cristianas tengamos una teología moral y que veamos qué es lo que la Biblia nos dice. Las preguntas y las inquietudes que podamos tener dentro de esta sociedad donde cada día es más común, como les digo, y más aceptado como normal esta práctica,
nosotros cuál es nuestra posición que debiésemos de mantener como creyentes, como cristianos, como hijos y representantes del reino de los cielos. Les invito, amigos y hermanos, que en cualquier lugar que ustedes se encuentren puedan cerrar sus ojos si está en esa posibilidad, y que nos unamos todos en esta oración para que sea el Señor abriéndonos las vías de nuestro entendimiento. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, te bendecimos, Padre, te alabamos, te glorificamos por el privilegio tan grande, inmenso, que tenemos, oh Señor, en esta noche, y a través de estos medios de la 930 Radio Costa Rica, Señor, y todas estas herramientas tan importantes que nos presta esta emisora, Señor, para que tu palabra, Dios, este mensaje, llegue a Costa Rica, Señor, y al mundo entero a través de la internet. Señor, en esta noche, Padre, venimos pidiéndote humildemente, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, con nuestras mentes finitas, Señor, con nuestras mentes humanas, Padre, muchas veces con nuestros criterios preconcebidos, con lo que nuestra sociedad, con lo que las tradiciones, con lo que la cultura, Padre Santo, muchas veces quieren imponer y enseñarnos, oh Dios. Te pedimos que sobre todas estas cosas, oh Dios, imponga, Señor, la verdad bíblica a nosotros. Padre, que en todo lo que aprendamos en esta noche, que cada versículo, Señor, podamos estudiar, copiar, Señor, sea escrito, Señor, en la tabla de nuestro corazón, y sea, Señor, colgado, Padre, en nuestro cuello, para que también esa palabra esté en nuestra boca. Siempre que sea una palabra viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, todo esto en los méritos de aquel que merece la gloria y la honra, de aquel que nos presentó, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos presentó aprobados. Y es aquel en el cual, Señor, podemos tener la fe y la certeza de que siguiendo sus disposiciones divinas, Señor, podemos llegar a la libertad de cualquier cosa, Señor. Oh Dios, lo sabemos, que nos esté flagelando, que nos esté, oh Dios, haciendo perder, Padre, esa relación entre tú, Señor, y nosotros los hombres, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad, Padre, y que en realidad podamos nacer, Señor, a la esperanza y a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, sabiéndonos dependientes de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, como les decía, realmente ha sido un tema bastante interesante. La gente se ha estado comunicando conmigo al 86629553. Un saludo muy especial. Hoy tengo la oportunidad de tener la gran dicha, la gran bendición de estar en la casa de mis hermanos Alvarado, de mi hermano Omar Alvarado y mi hermana Sara. Un gran saludo para ellos, hermanos en Cristo, amigos grandes que quiero mucho, gente muy linda. Y un saludo para ellos y para sus hijos también, para Karen, para Gerardo, también para Esteban y para Fiorella y sus hijos, que son una bendición. Bueno, un saludo para mis hermanos también que se encuentran en Santa Elena, para mi hermano Johnny y para su esposa doña Jessica, para Joshua, para su hija. También un saludo muy especial para ellos, siempre nos sintonizan. Doña Daniela también, que comparte comenta y comparte nuestros programas con las personas de su enlace. Es una gran bendición, doña Daniela, un saludo. Y vamos a empezar con el tema porque el tiempo se nos acorta. Ok, entonces estuvimos haciendo un pequeño review, vamos a hacer, y el tema se llama Sodoma y la Gomorra actual, la Sodoma y la Gomorra actual. La semana pasada estuvimos viendo, basados en este versículo que dice en Lucas 17, 29, 30, dice lo siguiente. Lucas 17, 29, 30 nos dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó, dice, a todos. Y nos dice la palabra del Señor en Lucas 17, 29 y 30, que así precisamente como esos tiempos de Sodoma y Gomorra, será en los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. La semana pasada vimos con respecto a una pregunta muy importante de lo que decía la palabra del Señor con respecto a que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Que si era cierto, lo estudiamos para todos aquellos amigos y hermanos que no han tenido la posibilidad o están empezando a ver los programas hoy o no vieron el programa de la semana pasada, pueden buscarlos. El programa, nos dimos cuenta que esa frase de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, no está en la Biblia. Es una frase que la dio Gandhi. Lamentablemente en esto muchas personas han tergiversado la gracia de Dios y la libertad de Dios y la han convertido
en libertinaje, y vimos algunos versículos muy importantes. La mayoría de estos dos primeros programas, el de la próxima semana, pues ya va a ser un poquito más ilustrativo en los temas actuales y cómo la iglesia está tomando este asunto del homosexualismo. Pero en estos dos primeros temas estamos tocando lo que la Biblia nos dice con respecto al pecador en su estado de pecado, el pecador no arrepentido, que todavía persiste en practicar el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia que Dios tiene con respecto a ellos? Y en este día de hoy vamos a ver qué dice la Biblia específicamente con respecto al pecado del homosexualismo. Y lo vamos a ver bajo el lente de la lupa bíblica, porque esta situación de que las personas no buscan respuestas en una teología, podríamos decir, bíblica, real, que pueda leer usted palpablemente en la palabra qué es lo que Dios quiere y cuáles son las prácticas que Dios avala. Ok, vamos entonces a la otra imagen que nos dice lo siguiente. Números 14, 18 nos dice, el Señor es lento para la ira. Dice Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera, dice, tendrá por inocente al culpable. Más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia es clara cuando nos dice que el Señor de ninguna forma va a tener por inocente al culpable. Toda aquella persona que practica el pecado, que en una forma insistente y recurrente, no puede de ninguna forma presentarse inocente ante el Señor. Entrando en el tema, recordamos que la semana pasada hablamos también del concepto que Dios tiene, o lo que Dios, la idea, la epifanía o el mundo ideal que Dios quería para el ser humano, lo podemos ver reflejado en Génesis 1:27, con respecto a lo que es el tema de la sexualidad, que vamos a empezar a meternos en este asunto. Génesis 1:27 nos da la característica que Dios especial para la pareja, hombre y mujer, y los definió así en esos mismos términos en Génesis 1:27, que nos dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Y es específico cuando dice Dios que los creó varón y hembra. O sea, la forma perfecta en la que el ser humano iba a poder llenar esta tierra, tanto como teniendo hijos, como subyugando también la naturaleza, era con su pareja, obviamente de diferente sexo, hombre y mujer. Es muy claro, lo vimos. Esa es la posición bíblica, la posición exacta para que el hombre viva. Ok, ¿qué ha pasado entonces con la humanidad hoy en día? ¿Y qué dijo Jesucristo con respecto a eso? Ok, vamos a empezar entonces ya con el tema de hoy. Eso fue un pequeño repaso. Siempre lo hago porque necesito que la gente se conecte con los temas. Ahora vamos a empezar a ver qué dijo Cristo sobre el matrimonio. Primero vemos que Dios da la estructura perfecta en el Edén y dice que son hombre y mujer que tienen que estar juntos y que esos dos, hombre y mujer, van a ser una sola carne. Pero ¿qué dijo Cristo? Lo vemos en el versículo de Mateo 19, 4 y 6. Nos dice lo siguiente: ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador. Vean cómo Jesucristo se devuelve al versículo de Génesis y nos dice a nosotros exactamente lo que Génesis 1:27 nos dijo Dios, de que Dios había hecho en el principio, los creó Dios, dijo Jesús, hombre y mujer. En ningún momento dice creó Dios al ser humano sin género, o creó Dios al hombre con el hombre, o a la mujer con la mujer, sino que creó hombre masculino y mujer femenina, y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿A quién se unirá? A su esposa. No dice que a su esposo ni a la esposa le dice que sea una otra esposa, sino que la esposa al esposo y el esposo a la esposa. Tenemos que ser claros que ese es un ordenamiento perfecto de Dios desde la fundación del mundo, y Cristo, que es nuestro ejemplo, si es que nosotros nos decimos llamar cristianos, nos enseña a nosotros que el modelo perfecto de Dios desde la fundación del mundo era que fueran en el matrimonio
hombre y mujer. Y nos dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, vean qué importante esta frase, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amigos y hermanos, hay mucho que cortar en este asunto, hay muchas conjeturas, salen personas hablando de los derechos que quieren reivindicar el activo movimiento gay y hablan acerca de los derechos que tienen ellos, del reconocimiento que se les debe dar, hablan acerca de la igualdad que deben de tener. Amigos y hermanos, yo todavía no logro entender cómo hay personas de algunos criterios cristianos que me han hecho o que les veo que tienen una posición a favor del matrimonio y la unión homosexual y gays, alegando de que Dios es amor y que Dios acepta a todas las personas tal y como son. No logro entender, porque me parece a mí que cuando nosotros nos hicimos cristianos habían cosas muy claras y tan específicas que yo nunca pensé que llegaran a cambiar, amigos y hermanos, como el hecho de que uno no debe matar a una persona, o como el hecho de que usted no debe acostarse con la esposa de su vecino. O sea, son cosas que moralmente, en nuestra teología moral como cristianos, sabemos que son inaceptables, pero qué interesante que hemos empezado a sentir como normales este tipo de relaciones insanas e innaturales. Y eso le estoy hablando dentro de los contextos espirituales, de aquellos que nos llamamos cristianos. Por eso Jesús les dijo en Mateo 19, 4, 6, lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Y ese es el tema que vamos a seguir abarcando para la próxima semana. ¿Por qué? Porque ahora nos damos cuenta que en las legislaciones, que en la política, que en las iglesias, esto que ocurrió el 22, que ahorita voy a volver a comentarlo, el 22 de octubre de este mes pasado, del año 2020, o sea, hace caer toda la estructura eclesiástica de la Iglesia Católica, en donde una iglesia que ha sido siempre la que ha llevado el estandarte de defender la moralidad a capa y espada, y en eso hay que reconocerle a los miembros de la Iglesia Católica, de que han sido muy fieles y que han sido defensores de muchos principios morales que algunas otras tendencias ideológicas y cristianas pues han cambiado y que no han tergiversado básicamente, pero la Iglesia Católica el 22 de octubre de este año 2020, el Papa Francisco pues dio la autorización y declaró que la Iglesia Católica Apostólica y Romana estaba dispuesta a casar a personas del mismo sexo y aceptarlas como miembros de su feligresía, como si fueran personas comunes y corrientes, y que la aceptación a esto tenía que darse abiertamente. Entonces yo no entiendo cómo algunas tendencias o algunas denominaciones aceptan esto cuando Dios nos dice en el principio que no era lo que Él quería que fuese, no era su plan perfecto para la humanidad. Cuando Jesucristo, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo, nos dice a nosotros que debemos de hacer lo que Dios nos dijo al principio. ¿O no habéis leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo varón y hembra. No los hizo mujer y mujer, ni hombre ni hombre. ¿Okay? En eso estamos muy claros. Y lo que Dios hizo, que no lo separara el hombre. Ok, aquí empezamos con la pregunta. ¿Hay algún orgullo en ser gay? La pregunta es esa. ¿Hay algún orgullo en ser gay? Porque todo el mundo habla del orgullo gay, todo el mundo habla de que como nosotros ahora nos hemos posicionado y que todas esas tendencias, abogados, representantes delante de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, declarando que la ideología de género ya tiene ciento y resto de géneros y que las personas pueden ser sanas mental, física y espiritualmente, aunque tengan una tendencia totalmente adversa y antinatural de lo de ellos. Ok, primero vamos a ver el término que tenemos en pantalla, ¿qué significa orgullo? Cuando este género, cuando este activo movimiento gay nos dice a nosotros que el orgullo gay y todas las tendencias que ellos tienen de sus derechos, reconocimientos, igualdades que piden a voz en cuello, hablan de ese orgullo. Yo quiero decirles primero a ustedes qué significa orgullo. Significa orgullo lo siguiente: exceso de estimación, un exceso de estimación de uno mismo y hacia los propios méritos. Esas palabras que les marco ahí, quiero que les queden bien grabadas en el cerebro. Exceso de estimación hacia uno mismo,
lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me conviene, lo que me parece más agradable y más liviano, de la forma que a mí me gusta vivir la vida. No lo que Dios, la palabra, la norma bíblica me dice, sino que es lo que yo quiero y lo que a mí, perdone que se lo diga en esos términos, me da la gana. Por los cuales sigue siendo, entonces, exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos, por los cuales la persona se cree superior a los demás. Y hermanos y amigos, hay un similar a esas palabras, o sea, hay similares, y esa palabra orgullo tiene un similar que se llama soberbia, engreimiento, altanería, altivez, arrogancia y vanidad. Así que si amigos y hermanos, estas personas dicen que tienen un orgullo, lo que están demostrando es que tienen una suficiencia propia para creerse aún más justos y más santos y más perfectos que Dios, para cambiar la naturaleza divina, la naturaleza obviamente humana, y para hacerse supuestamente mucho más inteligentes y mucho más, podríamos decir, sabios que todavía el mismo Dios que nos ha creado. Eso se llama soberbia, engreimiento, altanería, altivez, arrogancia y vanidad. Ahora, ¿será cierto, como está en la próxima imagen que les pongo ahí, amigos y hermanos, será cierto que Dios no te condena cuando eres homosexual? Que eso es lo que dicen, que Dios es tan bueno que Dios no va a condenar a nadie. Ok, vamos a ver entonces, amigos y hermanos, si eso va a ser cierto. ¿Qué es como cristianos lo que nosotros tenemos que seguir? Como cristianos nosotros tenemos que seguir la norma bíblica. Y la norma bíblica, como está en esta imagen que les pongo ahí, donde dice que la Biblia es clara, amigos y hermanos, y enfática en señalar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pónganme en atención, amigos y hermanos, porque aquí es donde la comba del palo se le empieza a hacer. El Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, que la única relación natural que hay es la de un hombre y la de una mujer, amigos y hermanos. Y vamos a ver versículo tras versículo lo que nos dice la Biblia con respecto a este uso y estas prácticas que tenían en la antigüedad del Antiguo Testamento, y qué piensan, amigos y hermanos, cuando vamos a lo del Nuevo Testamento, o qué pensaba la iglesia primitiva, o qué pensaban aquellas personas que fueron los fundadores de la iglesia que Cristo dejó. Aquellos que siguieron el ejemplo de Cristo. Podemos estar hablando de los 4 escritores del Evangelio, podemos estar hablando del escritor de Hebreos, podemos estar hablando de Pablo en sus 12 cartas, hasta se cree que la de Hebreos también pues, fue escrita por Pablo, por su didáctica, pero estamos hablando que por lo menos en las 12 cartas paulistas se habla con respecto al homosexualismo literal en el Nuevo Testamento, y que esa práctica no era ni reconocida, ni recomendada, ni avalada, era condenada totalmente por la iglesia primitiva. Y así fue hasta hace poco tiempo, que eso lo vamos a ver en el próximo programa, a dónde fue que empezó eso a desenfrenarse, porque obviamente el homosexualismo existe desde que el hombre empezó a caer en pecado. Ok, vamos a empezar a ver qué nos habla el Antiguo Testamento con respecto a eso. En Génesis 19, 1 y 11 hay una referencia bastante interesante de esto, y es la que generalmente todas las personas utilizan o utilizamos en el contexto bíblico para poder mencionar por lo menos lo que son los pecados de depravación sexual y la condena que se sufre por estos pecados de depravación a través de lo que la Biblia especifica, ¿verdad? Y los anales de la historia bíblica nos enseñan. Dice que en Génesis 19, el capítulo 19, el versículo 1 y el 11, y nos habla también en Números 19, una muy paralela, que ahorita se las menciono, de que dos ángeles del Señor condenaron a los moradores de Sodoma y Gomorra, dejándolos instantáneamente ciegos porque querían violarlos en grupo. Amigos y hermanos, y literalmente la palabra dice que llegaron un grupo de personas a violar a estos 2 mensajeros de Dios, y querían, les ofreció el mismo Lot sus 2 hijas, y dice que la depravación de estos hombres eran tales que era característica en lo que era Sodoma y Gomorra. Muchas personas especulan con respecto a eso y dicen que el castigo que se dio a Sodoma y Gomorra fue por la falta de caridad,
por la falta de acogimiento a los dos mensajeros de Dios, podríamos decirlo que por la falta de cortesía que tuvieron, ¿verdad? Este pueblo, pero básicamente no. Sabemos que si leemos el contexto bíblico, nos damos cuenta que mientras el ángel de Jehová hablaba con Abraham, los otros dos ángeles caminaron hacia Sodoma y Gomorra a destruirlo, iban única y exclusivamente a sacar al justo Lot. Y dice la Biblia que el justo Lot tuvo que ser sacado afuera, porque tanto llega a contaminar esto, que lo vamos a leer en un versículo, lo tomamos la semana pasada, este tipo de vida y este tipo de libertinaje que mantienen pues las personas que tienen estas prácticas de desenfreno sexual, que hasta habían convencido casi que podíamos decir a la familia de Lot. Si lo vemos así, porque cuando la mujer salió, volvió su rostro hacia atrás, porque todavía codiciaba, anhelaba lo que estaba dejando en esa ciudad de perversión y depravo sexual. Ok, nos da esa referencia en Génesis 19, también la encontramos en Números 19 con respecto a unas personas que ofrecen también a la concubina de su hijo, lo pueden buscar, igual no se pierden. Números 19 habla con respecto a que también los hombres quisieron violar, ¿verdad? Violar a los ángeles y en los dos casos fueron castigados con muerte por el uso del sodomismo. Ellos, tanto los de Números 19 como también los de Génesis 19, versículo 1 al 11. Nos dice también Levíticos 18, 22. Levíticos 18, 22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación para Jehová. Recordemos, amigos y hermanos, que la semana pasada vimos el término abominación. El término abominación, hermanos, era sentir aversión hacia una persona o cosa, dejar o abandonar, molestarse. Oigan, Dios, cuando una persona se echa con un varón, con una mujer, dice que literalmente que Dios siente aversión por esa persona, que Dios se molesta, dice que Dios lo abandona, y algunos similares, por lo menos a esa palabra, que es que Dios está encolerizado, que Dios está furioso, que Dios está enfurecido, que Dios está rabioso, furibundo, que Dios está fiero contra las personas que practican el homosexualismo. Eso es lo que significa abominación. Entonces, amigos y hermanos, la palabra es bien clara cuando nos dice a nosotros que el hombre de ninguna forma debe compartir el hecho con ningún otro hombre. O sea, que eso que dicen, que eso es amor puro, innato, y que eso está incorpóreo dentro de la naturaleza, esa mentira, esa blasfemia, porque eso es una blasfemia contra la naturaleza y contra el orden divino, de que un hombre puede tener relaciones con otro hombre, es antinatural y divino, y sabemos que Dios lo repudia 100%. A Dios le da, hermanos y amigos, literalmente asco cuando eso ocurre. Así que yo les digo, para llegar a un corte musical, amigos y hermanos, es de que nosotros debemos de empezar a hacer las cosas como la palabra de Dios nos lo indica. Vamos a este corte musical y ya regresamos para seguir con el tema, viendo lo que el Nuevo Testamento nos indica con respecto a esto. Separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenaza su aflicción, y aun estando y sus honores
de su pompa, gloria y tentación. En la cruz, do primero vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. En la cruz, do primero vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó, su propia vida entregó. Bueno, qué gran bendición, ¿verdad? Que tengamos esa posibilidad y es algo que debemos de analizar muy bien, esa oportunidad que Dios nos da a nosotros de poder adquirir la salvación y dejar de esa condición de pecado que hemos tenido y el Señor nos convierta ya de pecadores a hijos suyos por la gracia y la misericordia de Jesús. Bueno, seguimos con el tema. Quedamos bien claros, amigos y hermanos, de que toda esta documentación que se está dando es netamente bíblica. Vuelvo a repetirlos. El interés de este servidor y este programa Los Enigmas de los Tiempos es que ustedes puedan documentarse, que puedan comprobar lo que el texto bíblico histórico y todos los acontecimientos actuales nos están indicando con respecto a la pronta venida de Jesucristo, que es lo que nos compete. Ok, vimos y empezamos a hablar que en el Nuevo Testamento nos habla bien claro de que Sodoma y Gomorra fue castigada por sus hechos sexuales, por su corrupción sexual, básicamente. Leímos el otro versículo en Levíticos 18:22 que nos dice que no se echará con varón como si fuera una mujer porque es una abominación. Y quiero leerles este versículo que se encuentra en Levíticos 20:13 que nos dice lo siguiente, Levíticos 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Vean lo que dice puntual y relevante en la Biblia. Ambos deben de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levíticos 20:19.
Quiero hablarles en cámara algo muy importante. Cuando yo veo este versículo, amigos y hermanos, me doy cuenta dentro del contexto o el colectivo LGTB, dicen que Dios es muy bueno como para matar a alguien, que Dios es muy santo y que este asunto de la gracia y de que Jesucristo ya ahora nos dio la oportunidad de que todos lleguemos a él a la salvación y todo este asunto. Gracias a Dios, ¿verdad? Que existe la gracia, pero sepan que la maldición del homosexualismo y de las prácticas sexuales distorsionadas son una abominación. Y la gente en el Antiguo Testamento era digna de ser muerta. O sea, la mataban inmediatamente cuando alguno tenía una práctica homosexual, se ayuntaba con animales, y el Levítico, todas estas leyes que se encuentran en Levíticos y en Deuteronomio, hablan bien claro, por lo menos en el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés, nos hablan bien claro con respecto a las leyes que tenían el pueblo de Dios, las leyes de ritos y sacrificios, las leyes civiles y las leyes morales. Y dentro de las leyes morales y las leyes civiles están estas, donde se tenía que matar a las 2 personas. Si alguno de ustedes, amigos y hermanos, alguna vez le han dicho lo que yo les voy a mencionar, o alguna persona que me esté viendo que tiene esta tendencia, y que diga que qué sin misericordia somos los que decimos eso, que ahora la gracia funciona. Claro que sí. Ahora tiene usted, amigo y hermano, y gente que tenga usted conocida, la oportunidad de decirle a las personas que sí es cierto, que Cristo nos vino a abrir la puerta para que estas personas no pudiesen morir. Ahora, ¿en qué forma? En la medida en la que estas personas se arrepienten. Sí quiero ser bien enfático porque me hicieron una pregunta en esta semana con respecto a que si yo pensaba que si un homosexual podía ser salvo. Entonces quiero aprovechar antes de seguir con los otros versículos porque me retomo el texto y la pregunta. Sí creo que un homosexual pueda ser salvo, claro que sí. Sí creo que una lesbiana pueda ser salva. Pero cuando cambian, y la Biblia es bien clara, cuando cambian la condición de pecado que tenían y dejan de practicar. Antes de eso, no. O sea, la Biblia es bien clara de que las personas que hacen esto son dignas de muerte. Ahora, ¿aplica la misericordia de Cristo en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Pero hay normativas claras y específicas de que el homosexualismo no es avalado de ninguna forma, ni por la Biblia en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver que tampoco en el Nuevo. Seguimos leyendo. Entonces, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos son merecedores de la muerte. Sobre ellos será su propia sangre. Ok. Nos dice el próximo versículo lo siguiente. No haya entre las hijas de Israel. O sea, estamos hablando de que no haya absolutamente entre las hijas de Israel, el pueblo de Dios, de personas que decimos que somos creyentes. No haya sodomita entre los hijos de Israel. No haya ramera entre los hijos de Israel. Está hablando de pecados sexuales. Oiga, no traerás la paga de una ramera, ni el precio, y con esto quiero que me entienda. Este término la gente no lo entiende. Ni el precio de un perro a la casa de Jehová por ningún voto. Cuando se habla dentro del contexto bíblico del sodomismo, se habla como si fueran perros, porque los perros se echan entre ellos mismos, lamentablemente. Por eso hay algunos versículos que hablan acerca ni los perros, ni los mentirosos, ni eso van a heredar el reino de los cielos. Principalmente se encuentra uno en Apocalipsis 21, y ahora lo vamos a analizar. Cuando se habla de los perros, se habla de los sodomitas, porque los sodomitas o los perros entre ellos mismos tienen relaciones sexuales, y por eso la Biblia los compara con eso. Lamentablemente quedan en esa calidad. Entonces, no traerá la paga de una ramera, ni el precio de un perro o un sodomita a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. De ninguna forma usted puede aprobar o tener o presentar algo de personas que estén en este tipo de pecados sexuales en la casa de Dios. Muchas veces llegamos y pedimos y oramos, Señor, bendice al homosexual que vive a la par de la casa, y Dios no puede bendecir a ese homosexual. Dios no puede bendecir a una persona que está en pecado. Dios puede ayudar y poner los medios necesarios para que esa persona, y siempre se los pone, se arrepiente y cambie. Claro que sí.
pero Dios no puede mandar la bendición a una persona que está en un pecado abierto. Entonces, por ningún voto podemos llevar a la casa de Jehová ni el precio de una ramera, ni el precio de un homosexual o un sodomita. Porque abominación, asco, repudio, repulsión, le da a Dios, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno, o sea, la prostituta o la que tiene pecados sexuales en eso, como la otra. Mucha gente decía, o mucha gente me ha dicho y me ha comentado, pero los pecados sexuales son diferentes a otro tipo de pecados. Pues sí tienen dentro del contexto bíblico una posición o están catalogados en una forma especial. Y vamos a verlo pues, ahí en el transcurso del programa que sigue, vamos a verlo cómo la Biblia separa los pecados que son de contaminación sexual de los demás pecados. Y nos dice claramente que esos pecados son, en 1 Corintios capítulo 7, fuera del cuerpo todos los pecados, exceptuando los pecados de inmoralidad sexual, que son dentro del cuerpo y contaminan el alma y el interior del ser humano. Así lo dice Pablo en una de sus cartas, ya les di la referencia a 1 Corintios capítulo 7. Ok, sigue diciendo 1 Reyes capítulo 14 y versículo 24 lo siguiente. Y les estoy dando todos estos mensajes, todos estos versículos, la semana pasada y esta, para que cuando empiece a hablar yo la otra semana de las iglesias que tienen aprobados los matrimonios, y cuando empiece a decir lo que la otra semana voy a empezar a decir, ustedes se van a dar cuenta, amigos y hermanos, que no es que yo la tenga con ninguna denominación y que no es que yo la tenga con ninguna persona que llamándose cristiano acepta todas estas prácticas, sino que la Biblia es enfática y puntual de que nosotros como creyentes tenemos que tratar de que esas personas lleguen a Cristo, pero no debemos de compartir absolutamente ninguna de sus prácticas. Y muchas veces a través de la televisión, a través de series, a través de películas, estamos gozándonos porque las fiesticas de fin de año ya vienen, porque ya se comen los tamalitos y porque está el chinamo y porque todo esto es muy bonito. Y usted ve todas estas programaciones, por lo menos aquí en Costa Rica que se dan, y todas tienen la tendencia a tener uno o dos personajes de homosexuales o lesbianas. Y todos nosotros, o los que lo practican, o los que se ríen con esas porquerías, estamos muertos de risa y alabando al homosexual, que es el que hace la payasadita en las fiestas patronales o en las fiestas anuales que tenemos aquí en Costa Rica. O estamos aplaudiéndole a las series, o viendo series, películas de televisión, series en donde la mayoría de los personajes, todos en algún momento están en alguna práctica homosexual o lesbiana o con alguna tendencia de depravación sexual netamente. Primera Reyes 14:24. Vean lo que pasó. Hubo también sodomitas religiosos. Y pónganme en esto mucha atención, porque con esto voy a hacerles un pequeño repunte del tema la otra semana. Hubo también sodomitas religiosos en el país e hicieron conforme a todas las abominaciones de la gente que el Eterno había echado ante los israelitas. O sea que había gente que aún siendo religiosa practicaba dentro de las iglesias del pueblo de Israel, está hablando. Oiga, en el país que hicieron conforme a las abominaciones de la gente que el Eterno había echado de Israel. O sea, que la misma gente de adentro estaba practicando y haciendo ciertas prácticas dentro de los contextos religiosos que eran prácticas sodomitas. Y vamos a mencionar algunos la otra semana. Por lo menos en esta imagen que sigue podemos ver esta iglesia que se encuentra en Washington, en donde ya casan abiertamente. La iglesia que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, esta iglesia en Washington casa abiertamente homosexuales, es una iglesia presbiteriana. La de abajo vemos un pastor de Bogotá y un sacerdote también colombiano. Los dos están obviamente unidos al movimiento gay, son muy relevantes, muy conocidos en lo que es Bogotá, por lo menos en Colombia. Si algún colombiano, por ahí algún hermano que ha oído y ha visto las noticias, lo puede seguirlo, acerca de estos dos representantes, son íconos, ¿verdad?, de lo que es el cristianismo de tendencia LGTB. Entonces es interesantísimo y nos decimos, bueno, estas dos imágenes fuera del país, pero si vemos la que está arriba en la parte superior derecha, también vemos el movimiento lésbico gay que hay en Costa Rica, grandísimo, ¿verdad? Ahí vemos algún grupo representante, por lo menos de algunas entidades, no quiero mencionar al aire, pero ahí están las imágenes hablan más, obviamente,
que lo que pueda yo decir. Ok, Judas capítulo 4. Entonces nos damos cuenta, yo no entiendo cómo cosas tan radicales y tan específicas y claras que dice la Biblia de que no se deben de practicar, hayan personas que tengan el cinismo y que tengan el descaro de ponerse en contra hasta del mismo Dios y decir que eso tiene alguna aprobación dentro de lo que es el ámbito eclesiástico. Judas capítulo 4. Judas capítulo 4 nos dice lo siguiente. Porque algunos hombres, oigan, pónganme atención, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, llenos de piedad, de pecado, llenos de malos pensamientos, que convierten, en esto quiero que ustedes me pongan atención, que convierten, oiga, porque esto es del Nuevo Testamento, que convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En estos dos términos, cuando dice al final de este versículo que las personas ya la libertad que Dios les ha dado lo convierten en libertinaje y que niegan a Dios, el único soberano, de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente por los dos versículos que con antelación les di. Uno en donde Jesucristo, en donde Dios en Génesis capítulo 1 nos dice cuál era la naturaleza que Él había puesto impregnado en el ser humano y cómo Dios quería que el ser humano tuviera sus relaciones sexuales y sus relaciones maritales y conyugales. Y segundo, dice cómo negamos a nuestro Señor, soberano Señor Jesucristo, cuando Jesucristo enseña que el modelo a seguir era el que Cristo dio desde un principio y que nosotros como creyentes y cristianos y que tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, hoy más que nunca, amigos y hermanos, no podemos decir que nosotros no conozcamos el contexto bíblico, porque hay facilidades en todos los tipos posibles, escritos cibernéticos, digitales, o sea, ahora más que nunca es más fácil estudiar la palabra. Entonces no podemos decir que nosotros no conozcamos eso. Dios dio un sentido específico para el ser humano, tuviera su relación y tuviera su pareja. Jesucristo lo apoyó nuevamente, pero han llegado hombres ocultos metidos dentro de nuestras mismas congregaciones que quieren hacer pensar y hacer pasar esto como algo liviano y que no hay que ponerle atención. Dios quiere y nunca un hijo de ustedes, una hija de ustedes, por alguna tendencia a estas sean buenas, para que ustedes no puedan sufrir todo lo que la palabra del Señor dice que conlleva una persona en esta condición espiritual. Ok. Más preocupante todavía lo que les dije ahora que ocurrió, y lo podemos ver en esta imagen, que es el tema que viene la próxima semana. Así que yo se los pido, por favor, que no se pierda el consecutivo de este, analice los dos programas, el pasado y este, vea todos los versículos, revise texto y contexto, y usted se va a dar cuenta de que este asunto del homosexualismo, ni siquiera en broma, podríamos de pensar que tenga algún aval bíblico. La Iglesia Católica, ahora lo mencioné, el Papa Francisco, pues ya avaló. Hay unas cosas increíbles que vamos a ver la otra semana, no solamente la Iglesia Católica, sino iglesias protestantes, iglesias evangélicas, anglicanas, luteranas, iglesias mormonas, iglesias bautistas, iglesias menonitas. Hay un montón de tendencias que están ya incorporando dentro de sus dogmas, por lo menos la aceptación a las personas con esa tendencia homosexual o lésbica. Ok. Primera Reyes 15, 11 y 12 dice, vean qué interesante, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor. Asa fue uno de los reyes que después de David, o sea, uno de los hijos de David, ahí lo dice, por lo menos de los nietos de David, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Hermanos y amigos, si una de las cosas que Dios siempre ha ordenado que sea erradicada en todo el contexto histórico bíblico, y si usted lo estudia se va a dar cuenta, ha sido la depravación sexual, y principalmente la depravación que va en contra de la naturaleza, que es el homosexualismo. En todas las partes bíblicas que por lo menos he podido yo estudiar, y que ustedes tienen la facultad y la facilidad de estudiar y revisar todos estos versículos y sus contextos, se va a dar cuenta de que Dios siempre condenó y específicamente mandó a destruir y a matar a todas las personas que practicaban el sodomismo. Vemos el próximo versículo.
El próximo versículo se encuentra en Primera de Reyes 22, 43, 46. Y Primera de Reyes 22, 43, 46 nos dijo, y anduvo Josafat. Vean qué interesante. Estamos hablando de 120 años cuando hablamos de Josafat. Estamos hablando de 40 años del reinado de David. Estamos hablando de su hijo que duró unos 40 años aproximadamente y Josafat que duró también otros 40 años. Estamos hablando que durante 120 años que se menciona en el contexto bíblico de esta, podríamos decir, esta línea de reyes que hubieron después de David, se habla que durante 120 años Dios siempre mandó a erradicar y a quitar totalmente del pueblo de Israel y de todo el pueblo de Dios la podríamos decir, cercanía o el compartir o el tener algún tipo de relación con las personas que tenían prácticas de esta tendencia. Primera Reyes 22, 43, 46 nos dice, y anduvo Josafat en todo el camino de Asa, su padre. Ya estamos hablando de la tercera generación, que agradaron a Dios, haciendo, vean qué interesante, y anduvo Josafat en todo el camino de Asa, su padre. Ya vimos el versículo anterior que hablaba de Asa, que al igual que su padre David, había eliminado y había quitado a todos los sodomitas del pueblo de Israel, específicamente a los sodomitas, porque yo no oigo que digan que todos los ladrones del pueblo fueron quitados, y cayó fuego y sobre Sodoma y Gomorra porque eran ladrones, que no recibieron la sangre, y sino que siempre la tendencia de destrucción y erradicación de esta práctica dañina y 100%, hermanos, antinatural, siempre fue literal y específica hacia las personas que tenían estas prácticas de sodomismo y distorsionamiento de la naturaleza que Dios impuso en el ser humano. Y anduvo Josafat en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto delante de Dios, el Señor. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo recto delante del Señor? Dice, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el país de su padre Asa. O sea, que no dejaron absolutamente ninguno. Ahora, usted me dirá, amigos y hermanos, que eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a eso? Vamos a empezar a analizarlo, porque quiero terminar estos versículos. Los voy a ver en estos pocos minutos que me quedan para que ustedes los apunten, y ya la otra semana, cuando yo empiece a hablar de esos temas, espero que ustedes lo hayan estudiado, amigos y hermanos, y no dañen la susceptibilidad de nadie por hablar de ciertas tendencias religiosas que hay hoy. Ok, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento nos dice lo siguiente, en Romanos 1, 26 y 27. Nos dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y lo leímos desde el primer día que hicimos este programa, o empezamos con el tema del homosexualismo. Porque en ese capítulo 1 de Romanos habla específicamente quiénes son y por qué se conducen y qué hacen las personas que caen en esa tendencia homosexual. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿El uso qué? Perdón, natural. Voy a volverlo a decir. ¿El uso qué? Perdón, natural de las mujeres porque por el que es contra la naturaleza. Amigos y hermanos, esa mentira satánica de que es natural que un hombre ame a otro hombre, una mujer ame a otra mujer, eso es una vulgaridad, mentira, una torsión, una distorsión total de la realidad bíblica que Dios nos impuso y nos ha enseñado. Y de igual modo, sigue diciendo el versículo 27, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus pensamientos, en sus conclusiones, en el que yo digo, en el que yo pienso, en el que yo creo que esto es bueno. En sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida. ¿A qué dice ahí, amigos y hermanos? A su verdad, la retribución debida a su gran conocimiento, la retribución debida a la iluminación celestial que tuvieron. Amigos y hermanos, la retribución debida a su extravío. O sea, una persona que practica eso anda totalmente perdida de la verdad y el diseño que Dios tiene para el ser humano. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 nos dice, no saben, pónganme atención con este versículo, no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos, no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los,
Vamos a ver quién nos van a heredar el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. En otra versión dice ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. Amigo y hermano, si usted está pensando que un homosexual puede ir al reino de los cielos, está equivocado. Un homosexual no arrepentido no entrará nunca por las puertas del reino de los cielos. Y la próxima semana viene la solución para todas esas personas. Pero dice la Biblia que no entrarán al reino de los cielos. 1 Timoteo 1, 8 y 11. Y voy casi terminando con estos dos últimos versículos para ir. Bueno, ya casi termino. Me quedan 3 versículos más. Pero sabemos, pónganme atención, 1 Timoteo, todos los versículos que les he dado son del Nuevo Testamento, para que no digan que es que eso era en la antigüedad y que ahora Dios, y que la libertinaje, que la libertad que se convirtió en libertinaje es lo que ahora nos salva. ¿Saben qué es lo que pasa? Que ahora estamos nosotros viviendo con una perspectiva de gracia errónea. Pensamos que la gracia que Cristo da para que nosotros podamos llegar a la salvación nos da el pase, nos da la oportunidad de hacer lo que nos da la gana, aunque vaya en contra de la palabra y los preceptos divinos. Pero sabemos, dice, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, si yo hablo las cosas como la Biblia las dice que son y le pongo a las cosas el nombre que son y que tienen, como lo dice también la palabra en Isaías, hay de lo que lo malo dicen bueno y a lo que lo oscuro dicen blanco y a lo que lo dulce dicen amargo. Ay, dice, porque serán como pudredumbre, dice, y el viento de la tarde, el sol de la tarde los secará y el viento los llevará como el tamo seco. O sea, pobrecita las personas que dicen de lo bueno, de lo malo que es bueno. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el que está en justicia. Hermanos, no entiendo yo cómo un grupo tan pequeño a nivel mundial, que es minoría, cuando vimos las estadísticas la semana pasada, por lo menos de algunos países europeos, nos dimos cuenta que de 100 personas, 27 tienen tendencia homosexual en lo que es Europa, y hay 10 indefinidos por cada 100, o sea, 37 tienen tendencia homosexual. ¿Cómo hemos podido llegar nosotros a esto? En la que una minoría vaya creciendo tan grande en contra de los principios morales y bíblicos que nosotros como creyentes, hijos de Dios, debiéramos de tener, y cómo una minoría ha llegado a dominar, a legislar a nivel mundial normas que van en contra de todos nuestros principios. Y aquí nosotros sin decir nada. Y aquí nosotros sin ni siquiera exponer una verdad bíblica, porque no conocemos a veces ni siquiera un versículo para reforzar lo que nosotros decimos creer. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Quiénes son? Transgresores y desobedientes. Para los impíos, para los pecadores, oigan la lista, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, que conoceremos según dice Juan 8:32 y nos hará libre. Para los que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, decía Pablo a su amigo Timoteo. O sea, que decía que la ley es buena y no condena a nadie. La ley condena única y exclusivamente a todas aquellas personas que andan en pecado. Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra, dice la palabra del Señor, como Sodoma y Gomorra, dice, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Amigos y hermanos, ¿cómo nosotros vamos, o cómo la gente, o cómo este colectivo va a decir que jamás, y los teólogos y un montón de gente a nivel supuestamente cristiano, cómo se les ocurre y tienen el descaro de decir que Dios no condenó a Sodoma y Gomorra por las prácticas sexuales que tenían y contra la naturaleza? Cuando la Biblia en Judas capítulo 1, versículo 7 nos dice claramente que como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas
no solo Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que los de Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, hermanos y amigos, habla específicamente del homosexualismo. No podemos nosotros ser tan cortos de vista y pensar que la Biblia no está condenando una práctica ancestral y la condenó siempre con destrucción y fuego. Por eso es una de las 3 señales, amigos y hermanos, que hay al fin de los tiempos antes de la venida de Cristo, y es la depravación sexual. Tiempos como Sodoma y Gomorra. He ido en pos de vicios contra la naturaleza. Fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es muy posible, les pongo en pantalla, que el término fornicario empleado en Efesios, doy estos últimos versículos y termino, 5, Hebreos 13:4, Apocalipsis 12:18 y 22:15, se refiere específicamente al pecado de homosexualidad. El tema que vamos a estar tratando la otra semana, amigos y hermanos, es muy importante, no se lo pierdan. El hecho, como les pongo en pantalla ahí, el hecho de que usted pueda hacer las cosas legalmente no significa que son correctas ni biológica ni espiritualmente, amigos y hermanos. O sea, el hecho que venga un gobierno o que venga una ley, un decreto y que diga que esto es legal, del homosexualismo, no significa que sea correcto, ni significa tampoco ni que biológica ni espiritualmente sea aceptable. Vuelvo a quedar con la pantalla de fondo que dice el tema de la próxima semana, que dice que es ¿cuál es la posición del cristianismo actual? La próxima semana, amigos y hermanos, este es su servidor Freddy Peña, nos vamos a ver en la 930 Radio Costa Rica el próximo miércoles a las 8 de la noche para concluir con este tema tan importante y ver cuál es la posición del cristianismo actual. Que Dios les bendiga, les guarde y mantenga su hogar y su vida en perfecta paz. Bendiciones.